Muy bien. En la sesión del día de hoy vamos a platicar uno de los temas que normalmente en los programas de bienestar financiero, de finanzas personales, suele dejarse de lado, que también es un tema muy importante, como lo es platicar de finanzas con la familia, con nuestro núcleo más cercano. Normalmente, las decisiones financieras que cada uno de nosotros va tomando no tienen solo impacto en nosotros. Lo más común es que estas decisiones impacten también a nuestra familia, a un grupo de personas muy cercanos a nosotros. Por eso en la sesión del día de hoy vamos a platicar sobre diferentes ventajas que nosotros tenemos de llevar ese tipo de conversaciones de forma sana con mi familia, platicar de finanzas, cuáles son algunos puntos que debemos de estar cuidando, una estructura de cómo podríamos estar siguiendo estas pláticas, diferentes puntos a tratar, objetivos para alcanzar y demás. Y vamos a empezar la sesión platicando también sobre un tema muy importante, muy interesante, como lo es el componente emocional que hay detrás de la toma de decisiones financieras. Nuestro cerebro está expuesto a muchos sesgos de comportamiento y posiblemente la toma de decisiones financieras, cuándo compramos, cuándo gastamos, cuánto ahorramos, cuándo invertimos, tenga que ver mucho más con que pura simple matemática, ¿no? Entonces, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Veamos la parte de los compromisos. Primero, muchas gracias por el tema del enfoque. Sabemos que existen pendientes, que a veces la agenda está un poco saturada. Pero qué bueno que puedan tomarse este tiempo en trabajar en algo muy importante como lo es el bienestar financiero. Muchas gracias también. Vamos a mantener una mente abierta. Recordemos que temas financieros, sobre todo, son temas un poco complicados de comunicar, son temas un poco complicados de preguntar, existen muchos tabús. Muchos de nosotros tenemos diferentes ideas arraigadas de ya muchos años atrás. Entonces, mantengamos una mente abierta y mostremos una postura de respeto hacia las opiniones, comentarios, experiencias que vayan compartiendo el resto del equipo. Y por último, toda su participación, dudas, preguntas y sobre todo en esta sesión experiencias que nos quieran compartiendo, van a ser estos próximos minutos algo más enriquecedor, porque estamos seguros de que cada uno de nosotros podemos aprender de los demás. Cuando nosotros hablamos del manejo de dinero, llegamos a pensar a veces que esta administración de las finanzas puede ser un poco sencilla, porque detrás de ella solo se encuentra nuestro razonamiento lógico matemático. Pensamos que manejar el dinero entonces es fácil. Si se nos presentan dos alternativas de compra, creemos que tal vez la alternativa más barata es la mejor alternativa de inversión, cuando nuestro cerebro realmente no interpreta las cosas así. Todo esto se empieza a complicar porque nosotros al dinero le vamos atribuyendo diferentes valores. Entonces, este tipo de decisiones son más que simple matemática con el dinero. Nosotros estamos dando dinero a intercambio por algunas otras cosas. Entonces, de las principales valores, personalidades que pueden atribuírsele al dinero, está un tema de poder, puede estar un tema de riqueza, puede estar un tema de felicidad, de tranquilidad o incluso un tema de estatus. No es el dinero entonces lo que nosotros negociamos, sino es lo que nosotros obtenemos a cambio. Yo gasto para obtener poder, yo gasto para obtener felicidad, yo gasto para obtener tranquilidad. Alrededor del tema de las emociones y las decisiones que vamos tomando en las finanzas, existen muchos estudios. Uno de los más famosos es del doctor Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía en el año 2001, donde a través de diferentes estudios él trata de demostrar cómo
somos irracionales a la hora de tomar decisiones financieras, que a veces la matemática se queda muy por debajo de las emociones, y cómo funciona nuestro cerebro ante diferentes alternativas, ¿no? En la pantalla nosotros estamos viendo 4 recuadros. Tenemos 2 recuadros grandes, uno en color claro, uno en color oscuro, y cada uno de estos recuadros tiene uno en el centro. Los 2 recuadros centrales son exactamente del mismo tamaño, del mismo color, del mismo tono, pero nuestro cerebro interpreta el recuadro central del lado izquierdo como un tono más claro que el recuadro central del lado derecho. Todo esto es un concepto que se llama framing o enmarcar, que nos dice cómo nuestro cerebro es incapaz de tomar una decisión objetiva porque está influido por toda la información que existe alrededor. En este caso, la información que existe alrededor son los cuadros grandes. Si el cuadro grande es oscuro, nuestro cerebro percibe el cuadro central como más claro. Si el cuadro grande es claro, nuestro cerebro percibe el cuadro central como más oscuro. Un ejemplo un poco más cotidiano de cómo el framing o el enmarcamiento nos afecta a la hora de tomar decisiones. Si de repente nosotros vamos a una tienda departamental y queremos comprar una nueva pantalla y vemos 2 alternativas de inversión, 2 alternativas de compra, perdón, ambas alternativas con mismas características en cuanto a tamaño, funcionalidades, materiales y demás. Si estas 2 alternativas tienen el mismo precio, vemos en la etiqueta que dice 6,000 y 6,000, nos debería de ser indiferente con cuál alternativa nosotros nos quedamos. Pero si de repente vemos en la etiqueta un poco de información adicional y vemos que el precio es 6,000 rebajado de 6,300, esta información adicional hace que nuestro cerebro ya lo identifique como una mejor alternativa de compra. ¿Cómo reacciona también nuestro cerebro ante decisiones un poquito más importantes? Ante decisiones de inversión. Dentro de estos mismos estudios presentan un par de ejemplos. Tenemos una persona y a esta persona se le presentan 2 diferentes alternativas. La alternativa A es obtener el 25% de probabilidad de ganar $1,000 con el 75% de probabilidad de ganar $0, mientras que la alternativa B es el 100% de ganar $240. ¿Con cuál de estas alternativas, para cuál de estos 2 caminos, ustedes se irían? La respuesta más común en este ejemplo suele ser la alternativa B. Queremos tener la certeza, queremos tener esta seguridad de al menos llevarnos una ganancia. Si nosotros pensáramos únicamente con el razonamiento matemático, la mejor alternativa debería de ser la alternativa A. Por un tema de probabilidades, la alternativa A tiene un valor esperado de $250, $10 más que la alternativa B, y por lo tanto esa debería de ser nuestra principal elección. Nosotros estamos hablando aquí de utilidades, de rendimiento, pero nuestro cerebro empieza a pensar diferente cuando ahora, en lugar de utilidades, empezamos a platicar de pérdidas. Imaginemos que ahora a otra persona se le presentan estas 2 alternativas. La alternativa A es el 25% de probabilidad de perder $0 con el 75% de probabilidad de perder 1,000, mientras que la alternativa B es el 100% de probabilidad de perder $740. La lógica matemática sigue siendo igual que en el ejercicio anterior. Normalmente las personas eligen la alternativa A, pero si hacemos la matemática, la alternativa A tiene un valor esperado más negativo que la alternativa B, por lo tanto la alternativa B debería de ser nuestra principal elección. Pero en estos 2 ejemplos, las emociones, lo que nos va generando nuestro cerebro, esta sensación, por ejemplo, de seguridad, de querer al menos tener una ganancia cierta,
o esa sensación de mucha confianza, ¿no? De quizá nos estamos aferrando a esta probabilidad de que quizá no nos vamos con pérdida. Esta relación para cada uno de nosotros en algún momento va a determinar nuestro perfil de inversionista. Ya en las sesiones propias de inversiones en el programa estaremos profundizando en ese tema. Pero lo que logra demostrar Daniel Kahneman a través de estos ejercicios es que para las personas la matemática y esta relación entre pérdida y ganancia y cómo nosotros tomamos decisiones de inversión no es una relación perfecta, no es una relación lineal. Normalmente para las personas, el placer o la felicidad que obtenemos a través de una ganancia es mucho más pequeño que el dolor que obtenemos a través de una pérdida. Entonces, esta disparidad hace que las tomas de decisiones, en este caso de inversión, puedan ser un poco equivocadas. Cuando nosotros tomamos algunas decisiones de gasto, sobre todo, hay algunos estudios que nos dicen que existen tres principales emociones que pueden guiar o que pueden presentarse en cada una de estas decisiones, ¿no? Tres principales emociones que, ojo aquí, no deberían de tomar ninguna connotación positiva, pero tampoco deberían de tomar ninguna connotación negativa. Ninguna es mejor que otra, simplemente son lo que son. Esas principales emociones es el enojo, la vergüenza, la euforia. Veamos algunos ejemplos. En la parte del enojo, normalmente cuando hacemos algunos gastos donde somos conscientes del impacto de la inflación, suele presentarse esta emoción de enojo. Si de repente vemos que con lo mismo que cargábamos el tanque antes, ahorita cargamos mucho menos de gasolina, que con las mismas compras el ticket en el supermercado es mucho mayor, suelen generar esta sensación, esta emoción de enojo. Curiosamente también cuando las personas se les presentan algunos gastos de salud, algunos gastos imprevistos, aunque sean gastos pequeños que no desestabilicen las finanzas, suelen presentar esta misma sensación de malestar. Tenemos la emoción de la vergüenza cuando realizamos algunas compras únicamente por temas de estatus, compras que se sienten obligadas. Aquí entra la definición del famoso FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a quedarnos fuera de algún grupo, de no sentir pertenencia. Y tenemos la emoción de la euforia. Cuando se nos llega a presentar tal vez un incremento en los ingresos, normalmente de las primeras reacciones que puede tener una persona es a dónde nos vamos a festejar, ¿no? Esta sensación de euforia. Cuando tenemos algún ingreso inesperado, quizá el bono llegó más alto de lo que pensábamos, quizá las PTU las pagaron de forma anticipada, suelen generar esta misma sensación de euforia. Entonces, recordemos, ninguna de estas emociones es mejor que otras, simplemente son lo que son. Y aquí llega entonces uno de los principales problemas de las personas, pretender que dinero y emociones no están relacionados. Si nosotros vamos reconociendo cuáles son las emociones que guían cada una de nuestras decisiones, este reconocimiento nos va a ayudar a hacer la decisión un poco más racional y por lo tanto podremos estar tomando buenas decisiones. Si de repente veo que mi equipo de fútbol americano llega al Supertazón, me emociono, tengo una sensación de euforia y eso guía una decisión de compra de una pantalla más grande, tengo que reconocer, ok, tal vez es la euforia la que está guiando esta toma de decisión, si necesito realizar esta compra con esas características o puedo buscar algo un poco más racional, ¿no? Entonces, reconocer cuáles son las diferentes emociones detrás de cada una de nuestras decisiones van a hacer que con el tiempo vayamos tomando muchas mejores decisiones. Además de las emociones, nosotros vemos diferentes valores que las personas le pueden otorgar al dinero.
diferentes valores, donde algunos de ellos van a ser más importantes para nosotros, ¿no? ¿Qué representa para nosotros el dinero? ¿Cuál es el principal valor que guía de forma general cada una de nuestras decisiones? Para muchas personas, el principal valor puede ser el tema de estabilidad, libertad, generosidad, lujo, legado o ambición. Depende mucho en cuál es el valor principal para ti. Depende mucho de tu experiencia previa en temas de dinero, cómo has formado patrimonio, si en algún momento hubo periodos de crisis, tal vez sean personas que le den más valor a la estabilidad. Si hay personas que vienen de una situación económica un poco más holgada, posiblemente le den más valor al lujo, a la generosidad. Aquí les voy a preguntar y les va a aparecer aquí en pantalla una pequeña encuesta. Para ustedes, ¿cuál es el principal valor que representa el dinero? ¿Es libertad? ¿Es estabilidad? ¿Es legado? ¿O es ambición, lujo? Vamos a dar un par de segundos más. Y pues tenemos el 100% de las respuestas que nos dicen que fue estabilidad. Vamos a entender también de dónde vienen estas respuestas. Quizá para muchas personas lo que hemos vivido durante los últimos 2 años en esta pandemia derivada por COVID-19 tal vez nos hace valorar más la estabilidad frente a otras cosas, ¿no? Entonces, y entrando ya al segundo tema de la plática del día de hoy, cuando nosotros nos encontramos en una relación de pareja, en una relación de familia, o cuando tal vez nosotros aún pertenecemos a nuestro núcleo familiar, no como jefes de familia, pero vivimos con nuestros papás, con nuestros hermanos, discusiones alrededor del tema del dinero son más que problemas del dinero en sí. Suelen ser por fricciones entre los principales valores que el dinero puede representar para nosotros. Imaginemos que tal vez para mí el valor principal es el tema de la estabilidad, de la tranquilidad, saber que si en algún momento las cosas se ponen difíciles, yo les puedo hacer frente financieramente, que no me van a desestabilizar las finanzas, que puedo dormir tranquilo porque sé que estoy preparado ante diferentes escenarios, pero quizá para mi pareja el principal valor es el tema de la generosidad. Entonces, si discutimos en algún momento por temas de dinero, más que cuánto se gastó de más, cuánto nos ahorró, decisiones equivocadas que se pueden estar tomando, yo siento que ella se está metiendo por mi tranquilidad, con lo que yo más valoro, y a su vez ella puede sentir que yo me estoy metiendo con su generosidad, ¿no? Entonces, estos problemas de valores son los que suelen causar muchas más fricciones en estas relaciones interpersonales. Platicar de temas de dinero con nuestro núcleo más cercano, ya sea pareja, familia, padres, hermanos, incluso compañeros, nos puede traer muchos beneficios, pero también vamos a empezar a ver cómo la falta de esas conversaciones sanas en torno al dinero nos puede traer muchos perjuicios. Vemos aquí unas estadísticas. En Estados Unidos, problemas con las finanzas en familia son ya la segunda causa más común de divorcio, únicamente después de las infidelidades. De los principales temas que surgen en estas conversaciones es cómo se va a distribuir el patrimonio, qué es mío, qué es tuyo, qué va a ser de los dos, problemas con personalidad y valores, los ejemplos que ya poníamos ahorita, ¿no? Tal vez para una persona es tranquilidad, para otra persona es generosidad y cómo valores contrarios pueden estar chocando ahí. Normalmente cuando una de las personas de este núcleo tiene un problema fuerte de endeudamiento, suele generar también fricciones en estas relaciones, temas de poder, si existe solo una fuente de ingresos en la familia o existen dos fuentes de ingresos pero una es mayor, el poder y las decisiones que creen que se tiene derecho a tomar
suele generar fricción. Hijos, cuando llega el momento correcto para empezar a crecer la familia, que es una de las decisiones con mayor impacto financiero a lo largo de nuestras vidas, y otras responsabilidades familiares. No tener buenas conversaciones de dinero con nuestro núcleo nos dan como resultado algunas de las siguientes estadísticas. Vemos que en América Latina, solo el 31% de los hogares comparten la toma de decisiones financieras. Ya decíamos que posiblemente las decisiones que nosotros tomamos en el día a día no solo nos impactan a nosotros, impactan también a nuestro núcleo más cercano. Entonces, sorprende de que solo el menos de un tercio compartan estas decisiones financieras en el hogar. Tenemos dos datos también bastante fuertes. Tenemos que el 30% de los hogares en América Latina asumen la responsabilidad financiera por el retiro de sus padres y o el retiro de sus suegros. Entonces, tener malas conversaciones, no planear en familia, no prever ciertos objetivos, nos lleva a que, pues, para gran parte de los hogares, papás, suegros, sean una carga financiera. Simplemente por puro tema de estadística, es muy probable que algunos de nosotros hagamos frente, apoyemos financieramente a nuestros padres en edad de retiro, y también por pura estadística, va a ser muy probable que a muchos de nosotros, nuestros hijos o algún otro familiar, tenga que apoyarnos financieramente en esa etapa, ¿no? Y estas estadísticas pueden ser resultado de esta tercera que nos dice que 70% de los hogares en Latam no tienen un plan formal sobre cómo afrontar la jubilación. Entonces, el problema es las personas no están planeando, las personas no están teniendo buenas conversaciones de dinero y en algún momento esto detona en que ciertos objetivos sean cargas financieras a quienes no les corresponden. Pero también una buena relación con nuestras finanzas, platicar abiertamente de finanzas, tiene su parte positiva. Finanzas sanas, si nosotros discutimos bien de finanzas y planeamos y tomamos acción en ciertos sentidos, unas finanzas sanas también están relacionadas con una vida de mucho menos estrés. De hecho, hay varios estudios que demuestran que el aspecto financiero es de las categorías de los problemas que más aportan estrés a la vida de las personas, incluso después de temas de salud, de temas de trabajo. Entonces, unas finanzas sanas nos dan una vida con menos estrés y esto está asociado con la reducción de la probabilidad de desarrollar diferentes enfermedades crónicas como presión arterial alta, derrame cerebral, infarto, algunas complicaciones inmunológicas. Finanzas sanas también te llevan a una vida más sana. Esta bola de nieve puede ser a tu favor o puede ser en tu contra, ¿no? Pero vemos que casi el 24% de las personas que consideran que tienen una relación sana con sus finanzas están realizando una hora más de ejercicio a la semana y casi el 25% se considera parte como físicamente muy sano. Ahora que nosotros estemos platicando de estas recomendaciones, estos beneficios de platicar de finanzas, vamos a ver ejemplos de pareja, vamos a ver ejemplos de familia, pero en general estos beneficios aplican para cualquier núcleo, ¿no? Para las personas más cercanas a nosotros. Hemos visto algunos casos donde todavía por la edad muy temprana de ciertos colaboradores en las empresas, ellos forman parte del núcleo familiar, viven con sus papás, viven con sus hermanos, y también tenemos mucho beneficio de estar platicando con ellos abiertamente el tema del dinero. Algunos de los beneficios de hablar de finanzas en pareja: ver cuáles son nuestras metas financieras en conjunto, saber si estamos alineados en nuestros objetivos y saber que vamos por el camino correcto. Muy importante, en algún punto, cómo vamos a juntar nuestras finanzas. Saber nuestras libertades y responsabilidades desde un inicio, que es un punto de mucha fricción normalmente en estas discusiones, ¿no? ¿Qué va a seguir siendo mío? ¿Qué va a seguir siendo tuyo? ¿Qué va a empezar a ser de los dos? Y pues esto nos da una idea de cuáles son las libertades, de cuáles son los gastos o los gustos que nosotros podemos seguirnos dando. Y por último, principal beneficio, empezar a crear accountability, ¿no? ¿Cómo creamos esta responsabilidad conjunta? Que cada uno de los dos miembros de la pareja
haga lo que corresponde, que trabaje por lo que le corresponde y de esta forma ir mejorando juntos. Algunos beneficios de platicar de finanzas, pero con la familia. Una comunicación abierta nos vuelve a todos mejores con temas de dinero. Si de forma regular podemos discutir y podemos platicar sobre las deudas, sobre inversiones, sobre economía, sobre planeación, van a hacer que todos los miembros de este núcleo se vuelvan mejores con temas de dinero. Cuando en esta familia existen hijos pequeños, es mucho más probable que ellos desarrollen una muy buena cultura financiera. Hay estudios que miden un impacto positivo cuando los niños desde una edad temprana aprenden sobre la cultura del ahorro, la cultura de la inversión, a planear, a saber cómo funcionan las deudas, por algunos ejemplos. El tema financiero les decía que es un tema muy complicado de hablar. Incluso a veces, platicarlo con las personas más cercanas a nosotros lo hace mucho más difícil. Compartir si tenemos un problema con las deudas, compartir cuánto ganamos, compartir cuánto gastamos, puede ser un tema complicado, ¿no? Es de estos temas que tienen muchos tabús, de esos temas que desde niños nos dijeron que no se hablan en la mesa, por ejemplo. Entonces, el hecho de que nosotros lo podamos hablar de forma abierta con la familia va a generar confianza para que algunos otros temas que son igual de delicados se puedan comunicar con esta misma apertura. Y por último, ayudar a generar un presupuesto familiar que sea mucho más alcanzable si los intereses de todos están alineados. Vamos a pasar a la parte final de la sesión del día de hoy. Vamos a ver una guía de cómo podemos estructurar esta conversación de finanzas con nuestra familia y veamos los principales objetivos, ¿no? Primero, empezar a platicar sobre nuestra situación actual. Realmente, cómo están las finanzas de la familia. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles son los hábitos que nos han traído? Objetivo principal, establecer un plan financiero familiar. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a perseguir y cuáles son las acciones que cada uno se va a hacer responsable? Y esto nos lleva al último punto, que es esta responsabilidad conjunta o accountability. Algunas reglas básicas para que estas conversaciones fluyan de forma natural, que fluyan suavemente, podrán ser las siguientes. Tener esta conversación lo más pronto posible. No nos esperemos a final de año cuando se definen objetivos. No nos esperemos a que caiga la próxima quincena para empezar a tomar acción en estos temas, ¿no? Esta conversación lo más pronto posible. Segundo punto muy importante, hacerlo una conversación y no convertirlo en una clase. Generalmente en cualquier grupo de personas, dentro de la familia, un grupo de amigos y demás, existe una persona que es mucho más ordenada en temas financieros que los demás. Tenemos a una persona que es mesurada con los gastos, que ahorra mucho, que invierte, que controla las deudas, que es muy hábil en esa parte de la administración financiera. Por lo tanto, luego las conversaciones con estas personas se pueden sentir un poquito agresivas, se siente más una clase que nos están enseñando, que nos están regañando por ciertas cosas, y por lo tanto mantengámoslo como una conversación más casual. Mantengamos una mente abierta, una comunicación efectiva. Muy importante, seamos muy honestos, hay que compartir cuáles son nuestras debilidades y aquellos puntos donde necesitamos apoyo, pero también compartir nuestras fortalezas y aquellos puntos donde nosotros podemos aportar. Intercambien preguntas, todas las dudas e inquietudes que vayan surgiendo. Como luego esas conversaciones suelen ser entrar un poco en calor, suelen ser un poquito incómodas, pensemos que es una conversación con miembros de la familia y que no es el dinero el principal protagonista, ¿no? Importantísimo también, lleguen a acuerdos claros y definidos en el tiempo. Vamos a ver ahorita algunas recomendaciones iniciales de cómo definir estos objetivos. Y por último, hagamos de estas conversaciones algo regular. Establezcamos, la recomendación sería que tal vez una vez cada trimestre, una vez cada semestre al menos, estamos revisitando el plan financiero en familia, ver cómo vamos, si vamos bien, si vamos mal, y en su caso, cómo podemos hacer algunas mejoras y algunas optimizaciones. Esta conversación
nosotros la dividimos en tres grandes partes. La primera parte es platicar sobre la situación actual de las finanzas. Este es el momento para hablar sobre el flujo de efectivo y el patrimonio, dónde estamos parados como familia. Un ejemplo para que podamos entender la importancia de este punto en particular. Imaginemos que hay una familia donde solo una persona es la fuente de ingresos. Solo una persona sabe cuánto ingresa, solo una persona sabe realmente cuánto se gasta, solo una persona sabe cómo están los ahorros, cómo están las inversiones, cómo se ve el futuro financiero. Si de repente, por temas cíclicos de la economía, de los mercados, de repente la parte de los ingresos es un poco incierta, de repente estamos gastando más en ciertas cosas y llega un momento de tener que hacer algunos ajustes en el presupuesto. Si solo una persona conoce la situación de las finanzas en familia, ¿cómo puede esperar esta persona que los demás estén alineados en las acciones a la situación real si no se comunica de forma abierta? Entonces, es importante que se comparta abiertamente la situación de la familia, que todos los miembros sepan cómo es la situación, cómo se crea patrimonio, cómo están los ingresos, cómo están los gastos, para que así todos los miembros de esta familia estén alineados cuando sea momento de apretar el cinturón, de hacer ajustes en el presupuesto, o también de cuando se pueden tomar algunas otras libertades en cuanto a gastos y algunos objetivos, ¿no? Importante ver cuáles son las optimizaciones que se pueden hacer de corto plazo y cómo contribuye cada quien. Y un punto que se debe de empezar a tocar es cómo vamos a reaccionar como familia en caso de que alguna emergencia se llegue a presentar. Si tenemos formado un fondo de emergencia, de cuánto es, estos recursos si están invertidos, quiénes pueden acceder a estos recursos, o en su caso, si tenemos que hacer frente a través de la tarjeta de crédito, o si tenemos algunos seguros contratados, cuáles son los seguros, las aseguradoras, los brokers, números de pólizas, fechas de vencimiento y renovación. Segunda parte de esta conversación, y para mí la parte más importante, es el tema de los objetivos. ¿A dónde van nuestros esfuerzos como familia y cómo nos estamos viendo en un futuro? Yo estoy seguro de que hay muchas personas que no saben cuánto deben de ahorrar, que no saben cómo deben de invertirlo, que muchas veces contratan o no contratan productos y servicios financieros únicamente porque no tienen objetivos bien definidos. Si yo les preguntara quiénes de ustedes les gustaría llegar con mucha mayor capacidad de ahorro a final del año, posiblemente el 100% me diga que sí, pero van a ser un porcentaje mucho más pequeño quienes saben exactamente qué harían con ese dinero. Entonces, importante que empecemos a definir objetivos. Aquí planeamos que por lo menos en familia definamos un objetivo de corto, uno de mediano y uno de largo plazo, que pueden ser el presupuesto de las próximas vacaciones, el ahorro para el cambio de coche más adelante, o de largo plazo, pues ya veíamos la importancia de empezar a platicar sobre temas de retiro. Importante, estos objetivos vamos a definirlos en familia y evaluemos juntos si son objetivos viables y si lo son, establecer los compromisos para empezar a trabajar en ellos. Decíamos, estadísticamente es muy probable que nosotros apoyemos financieramente a nuestros padres en el retiro y estadísticamente es muy probable que a nosotros nos apoyen financieramente en nuestro retiro. Por lo tanto, es uno de los objetivos que deberíamos de estar platicando, ¿no? Cómo va el plan de retiro de nosotros, pero también de nuestros padres, y en caso de que ya la vida sea en pareja, también de nuestros suegros, ¿no? Cómo afrontaremos los gastos de salud en el retiro también es un tema muy relevante, porque ya en esta etapa de la vida, en el retiro, en la jubilación, gastos de salud, cómo afrontamos gastos médicos, mayores, menores, o incluso la posibilidad de seguir pagando un seguro de gastos médicos mayores, puede volverse uno de los gastos más importantes para estas personas. Y por último, ya que platicamos dónde está la familia, cuál es la situación actual, ya que platicamos a dónde queremos llegar, cuáles son los objetivos que queremos perseguir, es momento únicamente de conectar estos dos puntos, ¿no?
cuáles son las acciones, los compromisos, los pasos clave que nos van a llevar al cumplimiento de estos objetivos, cuánto tenemos que ahorrar, cómo debemos ahorrarlo, cómo debemos invertirlo, y muy importante, poner ya en el calendario una fecha para la revisión del próximo plan financiero. Vemos aquí un checklist, algunas recomendaciones finales que se pueden trabajar al final de estas sesiones. Empezar a pensar en el tema del testamento. Si ya estamos formando patrimonio, dejarlo bien estructurado a través de un testamento es algo bastante barato. Aprovechemos que ya en unos días se viene septiembre, el mes del testamento, y obtenemos algunos descuentos ahí. Llevemos un buen orden de todas nuestras cuentas, de todos los documentos de orden patrimonial, estados de cuenta de las tarjetas, estados de cuentas de los créditos, de la hipoteca, de las cuentas de banco, de las cuentas de inversiones, cuáles son los números de cuenta, los contactos clave con las instituciones, las pólizas de seguro, cuál es el número, las fechas de vencimiento, de renovación, ¿no? Muy importante que tengamos toda esa información a la mano, respaldada. Lo ideal sería también tener un respaldo digital y compartirlo con el resto de la familia. Si no lo tenemos, empezar a definir y empezar a pensar en crear un fondo de emergencia, hacer un checklist mensual, si estamos cumpliendo el presupuesto, si estamos llegando al ahorro que deberíamos estar llegando, para prevenir problemas más adelante en el año, ¿no? Hemos visto luego muchos clientes que nos dicen que ahorran, por poner un número, 10,000 pesos de forma mensual, y cuando llega diciembre no son 120,000 pesos los que se tienen de ahorro, ¿no? Entonces, hagamos este seguimiento mensual para que podamos identificar problemas en una etapa muy temprana y hacer los ajustes necesarios. Y muy importante, seguir aprendiendo de finanzas y compartirlo con el resto de la familia. Como les decía, platicar del tema financiero puede ser muy complicado, obtenemos muchos beneficios, y recordemos que cada una de las decisiones financieras que tomamos, lo más probable es que no nos afecten solo a nosotros, sino también a las personas que más nos importan, y por lo tanto deberíamos incluirlas en estas decisiones y en esta planeación. Ya para finalizar y para ver si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario que nos quiera hacer, recuerden que nosotros nos vamos a estar viendo de forma mensual. Dentro de un mes vamos a tener la próxima sesión, pero en el Inter tienen la posibilidad de agendar una consultoría financiera individual con alguno de los expertos de Invester. Sabemos que a veces las sesiones grupales no se prestan para expresar ciertas dudas, porque hay información sensible que se puede compartir, o simplemente porque no nos sentimos cómodos expresando ciertas inquietudes, ¿no? Para eso están esas asesorías individuales. De forma individual, en estas consultorías podemos ayudarlos a redefinir algunos objetivos. Si tal vez ya tienen alguna idea de, por ejemplo, no sé, de un inmueble que se quieren comprar, podemos ver cómo podemos definir con mucha mayor profundidad este objetivo, cuánto necesitan de ahorro para el enganche, cómo funciona una hipoteca, cuál podría ser un aproximado de sus pagos mensuales. Podemos platicar de temas de retiro. Muy común últimamente, hay personas que se han acercado a nosotros en estos programas donde se les han presentado diferentes alternativas de inversión o de contratación de algunos productos de seguro, y los podemos ayudar a evaluar esas alternativas y que puedan tomar una decisión mucho más acertada. Revisar estrategias fiscales, temas de inversión, o algo muy sencillo, si de repente quieren algunas recomendaciones de cómo hacer su presupuesto para perseguir un mayor ahorro al final del mes. Todo esto lo podemos hacer en las consultorías individuales. Recuerden que esas consultorías forman parte del programa de bienestar financiero de Boletia junto con Invested, que no tienen ningún costo para ustedes. Son consultorías bastante rápidas y entre sesión mensual y sesión mensual las podremos estar llevando. Entonces, vamos a dejar aquí unos minutitos el código QR para que lo puedan escanear, para que vean algunas alternativas en los calendarios, o pueden dar clic en la liga que nos compartieron ahorita aquí en el chat y agendar esta próxima sesión de consultoría financiera. De la sesión del día de hoy, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, tenga algún comentario, o muy importante, si alguno de ustedes nos quiere compartir una experiencia, tal vez ya han hecho este ejercicio de platicar de finanzas con su familia, con su esposo, con su esposa,
qué les ha funcionado, qué consejo les podrían dar al resto del equipo. No sé si alguien de ustedes quiere compartirnos algo. Muchas gracias, Luis. Yo creo que no, que todos nos quedó clara la información. Y muchas gracias por la reunión. Carla, no sé si quieras agregar algo. Gracias a ti por tus comentarios, Ignacio. Ya para finalizar, nos acaban de poner aquí en el chat un par de ligas más. La primera es una herramienta de diagnóstico de bienestar financiero. Es un test que desarrolla Invested para conocer actualmente cómo estamos en temas de bienestar financiero, cuáles son los principales puntos que podríamos estar mejorando. Y al finalizar este test, se arrojan los resultados y se arroja una guía de recomendaciones que podremos estar tomando en el corto plazo para mejorar nuestras finanzas, y también una encuesta de salida para que nos puedan ayudar con la evaluación de la sesión del día de hoy. Es muy importante para nosotros todos sus comentarios, ver de qué forma podemos estar mejorando el contenido de las sesiones, la forma en la que se entrega este contenido, y asegurarnos así de que sesión a sesión les estamos otorgando el mayor valor posible. Esto sería todo por parte del equipo de Invested. Muchas gracias, equipo de Boletia. Que tengan todos un excelente día y nos vemos en la sesión del próximo mes. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Gracias.